Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos gozosos una vez por esta oportunidad, hermanos, que Dios nos regala de estar nuevamente recibiendo de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Le pido al Señor que nos permita tener un bendecido inicio de semana. Ya estamos culminando prácticamente ya este mes de mayo. Ya estamos entrando casi a la mitad del año, de este año hermoso, del año de la reconciliación, hermanos, donde hemos visto cosas impresionantes que nunca pensamos ver, las estamos viendo. Estamos ahí sí que, como bien dice la palabra, hermanos, encaminándonos hacia esa reconciliación con nuestro Señor. Amén, de estar eternamente con Él. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad, hermanos? Aprendiendo y recibiendo de su presencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los bendigo por nombre, los bendigo a cada uno de ustedes por familia. Y realmente, hermanos, el anhelo de esta transmisión de lo que estamos haciendo, realmente es que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, hermanos, y que, viendo la situación que no podemos estar reunidos cara a cara, pero que esta pueda ser una manera, hermanos, en la cual podamos seguir conectados. Recuerde que tenemos que seguir conectados, hermanos, primeramente en el Señor, en Cristo, pero también en esta congregación que el Señor les ha dado. Amén. Vamos a hacer una oración y luego comenzamos con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, esa presencia, Señor, esa palabra que nos bendiga, que nos edifique, que nos alimente, Señor. Que tú vengas abriendo ojos esta noche, Señor. Que tú vengas abriendo puertas, Señor, de cárceles en las almas, Señor, y que podamos ser mejores cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Dame esa unción, esa gracia para trasladarla, y bendecimos también, Señor, la vida de nuestro apóstol y de su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. En esta hora, hermanos, quiero contarles que con la ayuda del Señor vamos a seguir platicando un poco sobre lo que el día de ayer comencé platicando sobre la perfecta abominación. Entiendo, hermanos, perdone que se lo diga a cada momento y espero no aburrirlo con eso, no es mi anhelo ni mi intención, pero creo, hermanos, que realmente con todo lo que estamos viendo, con lo que
día a día se está gestando, hermanos. Yo sí le pido, por favor, como pastor se lo transmito. Preparémonos realmente, hermanos, porque dice la palabra que Él vendrá, que nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que cuando menos se lo espere, hermanos, la iglesia, cuando menos se lo espere el mundo, nuestro Señor va a regresar por nosotros. Así que sigámonos preparándonos, hermanos. Ese es el anhelo y esa es realmente la intención de nuestro corazón de poder estar acá. Así que sigamos platicando. Mire, pues el día de ayer estuvimos viendo un poco, si quiere voy a ver los versos y así usted pues se logra recordarse sobre lo que estuvimos platicando. En el Salmo 32, verso 8 de la palabra de Dios para todos, dice la palabra: te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Fíjese, hermano, este verso tan hermoso, me gustó mucho esta versión, palabra de Dios para todos. Vemos al Señor, por lo menos yo lo puedo percibir con esa preocupación de que, hermanos, realmente Dios anhela que nosotros venzamos, hermanos. Realmente nuestro Señor anhela que tú y yo, hermanos, demos la talla. Fíjate que hay una talla dada por nuestro Señor, hermano, y algo que yo te pido con todo mi corazón es que batallemos, hermano. Mira, este no es momento para alejarnos de Dios, no es momento para que te desconectes del Señor, sino que, hermanos, creo yo que viendo todo el panorama es cuando más cerca debemos estar de nuestro Señor, cuando tu familia debes estar velando porque tu familia esté más agarrada a la presencia del Señor. Entonces, cuando vemos este Salmo 32, verso 8, el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que Él nos va a enseñar. Realmente, mire esa preocupación de Dios. Yo te enseñaré y te mostraré el camino y te estaré observando. Hermano, mire esa palabra. El Señor nos dice que Él nos está observando, hermano. El Señor observa desde el momento que despertamos, el transcurso del día y luego mira nuestro dormir, hermano, y Él está constantemente vigilándonos, viéndonos, porque nos ama, porque tiene realmente un cuidado especial, porque la palabra lo dice, hermanos, que somos su especial tesoro. Y yo lo creo realmente con todo mi corazón y anhelo que tú también lo creas, que tú no eres cualquier cosa, que no eres un número más en esta tierra, sino que eres un hijo de Dios y que tienes un nombre especial en los cielos. Entonces fíjate, hermano, que yo te ponía este verso porque a eso vamos. O sea, el caminar nuestro sobre esta tierra, recuérdate, te lo vuelvo a repetir, que somos peregrinos de paso. Entonces, hermano, es como que el Señor nos envía como peregrinos, pero la palabra dice que Él va a estar viendo nuestro caminar, nuestros pensamientos, hermano, y yo creo que realmente el porqué de esto es para que de todas las pruebas, para que de todo lo que se venga, hermanos, en contra de nosotros, pero también lo bueno. Recuerda que a veces una de las más grandes pruebas no es necesariamente la escasez, sino que hay veces que las más grandes pruebas vienen con la abundancia. Entonces, hermanos, a nosotros el Señor nos ha dado abundancia, hermanos. Yo no sé cómo te veas tú, cómo tú percibes lo que Dios te ha dado, pero yo te puedo decir que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha dado abundancia, Dios ha sido misericordioso. Entonces, con este verso, pues vamos a empezar con el que vimos el día de ayer de Proverbios capítulo 6 y verso 16. Solo permíteme, vamos a entrar. Aquí estamos, Proverbios capítulo 6, verso 16. Te lo vuelvo a repetir, hermano, ayer vimos 2, pero hoy lo volvemos a leer. Dice: 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Hermano, yo te ponía el primer salmo porque, recuerda, te lo vuelvo a repetir, Dios nos está viendo todo lo que hacemos, está viendo, hermano, todo. Entonces, fíjate, hermano, que algo de lo que yo te hablaba ayer era de que la lengua mentirosa no necesariamente es con las mentiras que decimos con nuestra boca, sino que muchas veces puede ser también con nuestra forma de ser. Puede ser, hermano, que tú y yo pues querramos mostrar algo delante de la gente, pero yo te hago una reflexión hoy. ¿De qué sirve lo que la gente mire si detrás de todo el Señor nos pesa y nos ve como realmente somos? Amén. Entonces, dentro de estas 6 cosas y la séptima que el Señor aborrece, estábamos leyendo en Proverbios 6, verso 17, te lo repito, dice la palabra: ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos,
pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son siete características, hermanos, creo yo que tienen mucho que ver con los hombres del último tiempo, aunque no son las 18 características, hermano, pero yo sí entiendo que son 7 características que Dios aborrece. Y estábamos hablando, hermano, que aunque Dios es un Dios de amor, Él sí es bien específico cuando Él dice que hay cosas que Él detesta, que Él aborrece, hermano. Entonces, si esto lo aborrece Dios, entonces yo solo quiero ir con esto y empezar con lo siguiente. Si esto lo aborrece Dios, hermano, si esto no es agradable para Dios, si tú y yo tenemos alguna de estas características, vamos a ser aborrecibles para el Señor. Mira, hermano, no para el ser humano. Hoy no te estoy hablando de la relación de humanos o entre hermanos que podamos tener. No, te estoy hablando esta noche sobre nuestra relación con el Señor, que al final de cuentas, hermanos, es la más importante. Es cierto que la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Amén. Con todo mi corazón yo lo anhelo y lo creo. Pero antes que esa relación, hermano, y antes que esa armonía, yo considero que tenemos que tener una armonía con el Señor. Por eso, antes de caer bien o quedar bien con la gente, tenemos que quedar bien con el Señor. Y como bien le decía en el Salmo que te leí al principio, hermanos, que Él ve nuestros caminos y que Él está velando para que podamos ser agradables. Entonces, mire esas características, hermano. Y el día de ayer, bueno, te voy a poner nuevamente el título, que era la perfecta abominación. Y el día de ayer vimos los ojos soberbios y la lengua mentirosa. Entonces ya hablamos bastante de eso, creo yo que espero en Dios que haya quedado bastante claro. Si tú tienes alguna duda con respecto a los temas, recuerda que con mucho gusto me puedes escribir, hermano, al WhatsApp y con mucho gusto yo te puedo responder o calmar esa pregunta que puedas tener en tu corazón. Así que recuerda, no tengas pena, con mucho gusto para eso estoy, para servirte con respecto a las temáticas de la palabra. Pero hoy yo quiero entrar con la siguiente, con la tercera, que vendría siendo, hermano, las manos que derraman sangre inocente. Yo te tengo que transmitir esto, hermano, y te lo tengo que predicar y enseñar hoy, porque este es algo, como bien te repetí hace un momento, que Dios aborrece. Entonces, hermanos, que Dios nos cubra, que Dios nos proteja de que en algún momento podamos llegar a caer en ese error de derramar sangre inocente. Entonces, con la ayuda de la palabra, hermanos, que Dios nos está regalando, yo voy a tratar de explicarte lo siguiente. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Génesis capítulo 9, verso 6, y dice la palabra del Señor: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces fíjate, hermano, que viendo este verso específico en Génesis capítulo 9, verso 6, y yo sé que salta la pregunta. Mira, pues yo te empecé con este verso, aunque tal vez va un poco en contra del que derrama sangre inocente. Pero fíjate, hermano, que en algo que yo me puse a ver muy detalladamente, es que aunque en la palabra, por ejemplo, aquí Génesis capítulo 9, verso 6, dice, te lo vuelvo a repetir, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él. Pero cuando vemos en el Proverbios que te acabo de leer de 6, verso 17, la palabra dice, hermano, que algo que es abominable para el Señor, algo que realmente a Dios no le agrada, es aquel que derrama sangre inocente. Aunque la palabra también deja ver en Génesis capítulo 9, 6, como bien dicen por ahí un dicho, que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, hermano, realmente la palabra no habla por cualquiera al que se le hace derramar su sangre, sino que por eso la palabra es bien específica, que esa abominación se refiere al que derrama sangre, pero inocente, no cualquier tipo de sangre, hermano, sino que la sangre inocente. Y sabes que viene a mi mente, hermano, viene mucho lo del Señor Jesucristo. Recuérdate, hermano, que cuando el pueblo de Israel estaba en esa encrucijada de tomar la decisión de qué iban a hacer, recuérdate que esta gente, hermano, que Dios tenga misericordia de ellos, pero ellos dijeron que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros. Entonces, hermanos, ellos sin darse cuenta, yo no sé quiénes dijeron esas palabras, pero ellos no se dieron cuenta que lo que hicieron, hermanos, fue realmente poner una maldición en contra de toda la gente y de toda esa nación, hermano, y por decir esas palabras. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesús era una sangre inocente.
La sangre de nuestro Señor era una sangre perfecta. Recuerda que Él no tenía pecado, Él no tenía tacha, hermano. Él, aunque estaba en la tierra, hermano, Él en ningún momento conoció el pecado ni pecó, ni pecó. Amén. Entonces recuerda que Él era inocente en todo el sentido de la palabra. Entonces yo creo que por eso, hermano, tal vez aquí el Señor nos deja ver que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. No de derramar sangre, aunque sí, o sea, tú y yo pues no somos homicidas, hermano, y que Dios nos cubra y nos guarde, pero más allá también tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, con respecto al tema de la inocencia. Fíjate que yo creo que y veo que para el Señor el tema de la inocencia es muy especial. Es hermano, un tema muy, muy delicado, que si tú y yo no tenemos cuidado, se puede llegar a cometer un problema. No digamos el derramar la sangre inocente o la sangre de ese inocente. En el libro de Mateo capítulo 18, verso 6, encontré esta versión en la Biblia textual y dice de la siguiente manera: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mira qué tremendo, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Fíjate, hermano, y aquí tal vez arranco un poco con el tema de la inocencia. ¿Por qué para el Señor, hermanos, es tan importante el tema de la inocencia? Fíjate, hermano, que algo que yo entiendo de este último tiempo es que lastimosamente la inocencia, hermano, se ha ido perdiendo de una manera impresionante. Ahora nosotros, hermanos, tal vez no tanto en nuestro hogar, porque Dios ha sido bueno en nuestro hogar, hermano, y su Espíritu Santo, su presencia, hermano, cuida y protege a los nuestros. Pero cuando tú ves el mundo, hermano, te das cuenta realmente que el tema de la inocencia se ha ido perdiendo. Realmente, hermano, tú ves niños aún en el mundo y te puedes dar cuenta que, hermano, la inocencia prácticamente ya no existe. Tú ves niños, hermano, tal vez hablando ya en doble sentido o haciendo tal vez mímicas de cosas que ven hacer a sus padres y tú te preguntas realmente dónde está la inocencia. Yo creo que considero que por eso, hermanos, es que para el Señor es tan importante el tema de la inocencia cuando miramos esto. Y aquí la palabra nos deja ver, hermano, y el Señor lo dice, bueno, Señor Jesucristo, pero cualquiera que haga tropezar. Entonces, hermano, entiendo que aunque tropezar, hacer tropezar no es lo mismo que derramar sangre, entiendo, hermano, que tendríamos que tener mucho cuidado para no empezar desde un aspecto e ir terminando hasta el punto de derramar la sangre de un inocente. Pero lo que yo considero que sí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, es al respecto del tema de los inocentes, de la inocencia. Y fíjate, hermano, que aquí me llama mucho la atención que el Señor dice a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, hermanos, considero, fíjate pues qué importancia la que tenemos nosotros. Porque nosotros como hijos de Dios, hermano, entiendo que el Señor está depositando en nosotros la importancia, hermano, el trabajo tan delicado, hermano, de llevar el evangelio, de ser, hermanos, embajadores de nuestro Señor en la tierra. Ahora, ponte a pensar si nosotros, hermanos, por una mala decisión, aquí tal vez yo me referiría un poco a los padres, el Señor, hermanos, ha colocado en nuestras manos un tesoro tan grande como lo son nuestros hijos. Te ha dado tu hijo, tu hija o tus hijos e hijas, hermano, y tenemos esa inocencia dada por Dios en nuestras manos para formarlos, para educarlos, hermanos, pero este verso salta, hermano, salta a mi corazón y entiendo que parte de nuestro trabajo también como padres, aunque hoy, te soy sincero, no es un tema familiar, pero va de la mano. Hermanos, tenemos que velar por esa inocencia en nuestros hijos, para que, hermanos, para que no se despierten cosas en ellos antes de tiempo. Recuerda, hermanos, que nuestros hijos igual van a crecer, o sea, no podemos tenerlos en una burbuja y pensar que ellos no van a crecer. No, hermano, ellos están creciendo. Ellos, bendito Dios, están desarrollándose, están aprendiendo cosas nuevas, hermano, y Dios tiene cosas grandes para ellos, pero lo que yo sí considero, hermano, que es mucho nuestro trabajo, y ahí es donde viene mucho la importancia, es el tema, hermanos, de cuidar la inocencia en ellos. Por eso, hermano, yo considero que como padres tenemos tanto que velar por su salud sexual,
Tenemos que velar mucho, hermanos, por su salud mental. Y tenemos que velar también mucho, hermanos, porque el desarrollo de todas las cosas en su vida se haga en los tiempos establecidos. Recuerda que la palabra dice, hermano, y hay una palabra muy hermosa que dice, no despertéis al amor hasta que quiera. Entonces, entendemos que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para amar, hay un tiempo, hermanos, donde ya los jóvenes pueden empezar a hablar en matrimonio. Hay un tiempo donde viene una maduración sexual en cada uno de ellos, pero también entiendo, hermano, de que hay un tiempo donde nuestros niños y niñas tienen que ser eso, tienen que ser niños. Por eso, hermanos, tenemos que cubrirlos, hermanos, con todo lo que el Señor nos brinde de discernimiento y de sabiduría, hermanos, para que no se abran puertas, hermano, en ellos, que Dios no quiere todavía que se abran. Por eso, hermanos, velemos, como bien dice la palabra, hermanos, que estemos constantemente resguardándoles, hermanos, no dejar, yo fíjate que es algo que siempre te hemos dicho, no dejarlos en cualquier lugar, ver lo que miran, hermano, oír lo que ellos escuchan, ver con qué personas ellos tienen contacto, hermano, para que no vaya a venir una mala compañía y que vaya a corromper lo hermoso que tú les estás dando. Pero tal vez saliendo ya de este enfoque familiar, ahora vayamos al enfoque tal vez de lo que te quiero dar hoy, hermano. Que el Señor, hermano, no nos vaya a encontrar tratando, hermanos, de hacer algo que lo que vaya a provocar es un derramamiento de un inocente. O sea, quitarle nosotros la inocencia a alguien que cree en el Señor por medio, hermanos, tal vez de algo que nosotros creemos o pensamos, sino que mejor dejemos que sea el Señor el que se encargue. Entonces, mira, pues, dentro de los derramadores de sangre inocente, bueno, hay algunos aspectos aquí que saltan y tenemos el tema de los abortos. Mira, hermano, ahorita el tema del aborto, bueno, yo creo que con eso que pasó ahorita con el tema del coronavirus, como que está un poquito frenado, digo yo. Esperemos que no por debajo se estén gestando otras cosas más difíciles o más completas con el tema del aborto, hermano, pero cuando vemos el tema del aborto, que está tan fuerte en estos momentos, hermano, donde hay un lavado de cerebro realmente, hermanos, en el tema de las mujeres, de las señoritas, porque les hacen ver que son embriones, que son células. Perdón por la palabra, pero ellos les dicen que son un saco de células lo que ellos tienen dentro de su vientre, hermano, sin darse cuenta que al momento de estas mujeres abortar o que los varones inciten a sus esposas, novias, a ir a abortar, no se dan cuenta, hermanos, que se están condenando de tal manera porque están derramando sangre inocente. Hermanos, y tarde o temprano, pues tú sabes que el Señor es fiel, es justo también, hermano, y pues yo creo que todos los que han cometido ese error, pues tarde o temprano tienen que llegar a rendir cuentas delante del Señor, aunque no lo quieran. También está el tema de los homicidas, hermano, pero ya te mostraba yo en Génesis que no es tanto el tema del homicidio, sino como sobre a quién se le realiza el homicidio. Mientras, hermano, mientras que se pueda tal vez realizar en una persona tal vez con un historial de maldad, no es tan delicado como al momento de hacerlo a alguien inocente. Por otra parte, también tengo que hablar, hermano, de otro tema que está muy de moda, que es el tema, hermanos, de los pederastas. Tú sabes, hermanos, que hay redes internacionales y Guatemala no es la excepción, hermano, aunque hemos visto noticias de vez en cuando, hermano, y ahí se mira que llegan las autoridades y capturan a personas que tú miras, hermanos, que ni siquiera aparece, pero que lastimosamente dentro de sus hogares tienen el equipo, tienen todo lo necesario para realizar este tipo de material, que, hermano, imagínate la condenación, y no te estoy diciendo que no haya misericordia, bien, amén, hay misericordia. Dios es un Dios misericordioso, hermano, y lleno de amor y de bondad, pero también eso va a ir amarrado del arrepentimiento que esta gente pueda tener. Pero imagínate, ¿cuántos temas tenemos, hermanos, de problemas de índole sexual en este tiempo? Por eso, hermano, es donde no podemos ser ciegos y darnos cuenta que nuestros hijos e hijas, hermanos, están expuestos a una realidad, hermanos, que es más tétrica de lo que nosotros pensamos. Por eso yo te aconsejo que no seamos como avestruces de esconder nuestra cabeza en la tierra, hermanos, sino que veamos realmente más allá para poder tener a nuestros hijos apercibidos
protegidos, hermanos, de todos los problemas y de todas las acechanzas que hay en la tierra. Pero continuando con el tema, esa palabra, hermano, esa palabra derramar, y es creo donde vamos amarrando un poquito el tema, es la palabra shafak del hebreo 82:10, y dentro de los significados de esta palabra, hermanos, tenemos amontonar, tenemos, fíjate qué interesante, gastar la vida. El alma, dice por acá, queja, dinero, exponer, levantar, presuroso, resbalar y verter. Y fíjate, hermano, que haciendo el tema, venía a mi mente, hermanos, que recuerda que, mira pues, esa palabra amontonar que dice acá, entiendo, hermano, que el Señor nos ha dado una vida. Hermano, tú y yo tenemos una vida y yo no sé qué tan importante es para ti. Yo no sé, hermano, qué tan importante es para ti la vida, aunque entendemos que lo más importante no es tanto la vida terrenal, sino que es la vida eterna, la que el Señor nos está brindando y regalando. Pero lo que sí tenemos que ver, hermano, es que aquí la palabra dice que el amontonar, esa palabra shafak, esa palabra derramar, hermanos, también lo podemos entender como amontonar. Y a mi memoria, hermano, y a mi corazón saltaba la temática sobre amontonar cosas negativas. Y cómo el amontonar cosas negativas, hermano, nos pueden provocar el derramar algo que sea desagradable para Dios. En lugar de derramar, hermano, un olor fragante a Dios, podemos llegar a derramar algo que a Dios no le agrada. Entonces, hermano, de aquí yo quisiera empezar sobre la temática de mucho cuidado con lo que amontonamos. El tema de la amargura, hermanos, es un tema tremendo. Recuerda que el amargado es una persona que ha venido amontonando. Lastimosamente, hermanos, no buenos recuerdos, no cosas gratas, sino que lastimosamente se mantienen amontonando malos recuerdos, maldades que se le hicieron en algún momento y que eso se viene a transformar en un caldo de cultivo dentro de su alma. Entonces, hermano, entiendo que si tú y yo nos dedicamos a amontonar malos pensamientos, si nos dedicamos a amontonar, hermanos, tristes recuerdos, si nos dedicamos a amontonar, hermanos, dolor y odio dentro de nuestro corazón, entonces entiendo, hermanos, que nos transformamos en shafak, nos transformamos en amontonadores, pero no de bendiciones, hermanos, sino que lastimosamente de condenación de parte de nuestro Dios. Y ahí vendría un poco amarrado la palabra que también que está a la par, que vendría siendo de la de gastar la vida. Hermano, ¿cuántos días vamos a vivir sobre la tierra? Son pocos. Realmente, hermano, cuando miramos la eternidad de Dios, cuando miramos la eternidad que tú y yo vamos a vivir con Él, y nos damos cuenta, hermanos, del poco tiempo que vamos a estar sobre la tierra, hermanos, yo creo que también vamos a dar cuentas sobre lo que hagamos en la tierra. ¿Sabes cómo lo miro un poco? Como la parábola de los talentos, hermano. Vamos a darle cuentas al Señor de lo que hagamos. Vamos a dar cuentas, hermanos, al Señor. Yo imagino que que cuando estemos delante de Él, pues se nos va a preguntar, hermano, ¿y qué le vamos a decir? Fíjate, Señor, que me gasté la vida. Me gasté la vida en rencores, me gasté la vida en pecados, me gasté la vida, Señor, en malos recuerdos, Señor. Fíjate que me gasté la vida por traumas de mi niñez, mientras que no vemos, hermanos, que el Señor tiene cosas tan hermosas para nosotros adelante. Y parte de eso, pues es, hermanos, lo que estamos viviendo. Entonces, mucho cuidado con esos dos temas, hermano, con el tema de amontonar y mucho cuidado también con el tema de gastar la vida, porque entonces tú y yo nos podemos transformar en derramadores de sangre inocente, porque recuerda que tú y yo tenemos la sangre de Cristo. Entonces, ahí es donde viene un poquito la temática complicada, hermano, porque el Señor nos compró, nos lavó y nos limpió con su sangre, con la sangre del Señor Jesús. Hermano, entonces prácticamente el Señor reinició, renovó toda nuestra vida. Ya el pecado, las maldiciones, el tiempo pasado, dice el Señor que todo lo hace nuevo. Pero si ahora nosotros como hijos de Dios continuamos amontonando, continuamos gastando la vida, hermano, en cosas triviales, en cosas nefastas, en cosas, hermanos, que no valen la pena, malgastando la vida, hermano, en lugar de estar llenándonos de vivencias en santidad con Dios, sino que llenándonos de cosas, hermanos, de imágenes, de videos, hermanos, llenándonos de cosas que a Dios le desagradan.
Entonces lo que estamos haciendo, hermanos, es siendo derramadores realmente de la sangre del Señor, que por gracia, hermano, el Señor nos compró con un precio de sangre. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito, hermano, porque que Dios nos ayude a poderlo terminar. Entonces, acá en el libro de Salmos, capítulo 106, verso 37, continuando con el tema, hermanos, de derramar sangre inocente, mira este verso de la palabra. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Hermano, entonces aquí nuevamente creo que se vuelve familiar. Y reitero, la importancia, hermanos, que tú y yo como padres y madres tenemos frente a la vida de nuestros hijos, hermano. Mira, hermano, yo creo que no vale la pena tal vez que te lo reitere o que te lo vuelva a decir, pero tienes que darte cuenta, hermanos, del tiempo que estamos viviendo, de todo lo malo que hay, hermano. Yo creo que también ya el tiempo que se está llegando a su final es porque también, hermanos, estamos viviendo en niveles de maldad, en niveles, hermanos, de cosas nefastas delante de Dios como nunca antes lo hayamos visto. Entonces, mira este verso. Padres llegaron al extremo, hermano, de sacrificar a sus hijas y a sus hijas a los demonios. ¿Y sabes qué quiero contarte con esto? Hay muchas personas que aún en este tiempo que estamos viviendo, hermano, lastimosamente amarradas al tema de la brujería y la hechicería. Hay muchas personas que amarran a sus hijos, los ofrecen a potestades y a deidades con tal, oye esto, con tal de tener un recurso económico, con tal vez de poder, tal vez con tal, hermano, de algún trabajo por medio de este sentido, hermano, y no se dan cuenta que ellos lo que están haciendo es derramando sangre inocente de sus hijos. Recuerda, hermano, también había una palabra en la palabra donde decía que cuidado aquel que volviera a reedificar Jericó, y el que lo hiciera lo iba a hacer sobre la sangre de sus hijos. Hermano, y entonces recaer en pecados ancestrales o recaer en pecados nuestros que tuvimos en algún momento antes de conocer al Señor, prácticamente también estamos sacrificando a nuestros hijos, hermanos. Cuando tú como hijo de Dios tal vez recurres a temas de hechicería y brujería, hermano, sin tú saberlo, estás entregando la vida, hermano, de tus hijos porque los estás condenando. Porque recuerda que hay un tema de condenación, hermano, en contra de nuestros hijos. El Señor lo dice, que Él visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que también bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude de cerrar, hermanos, toda puerta de brujería, hechicería, porque el que abre puertas en eso también le está entregando la vida de los suyos, hermanos, al enemigo. Y después le van a pedir cuentas por esa sangre. Amén. Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces voy a seguir al siguiente paso, hermanos, que vendría siendo el tema número 4, que es el tema de los corazones que maquinan pensamientos inicuos. Entonces aquí tal vez ya salimos de aquel tema y entramos al siguiente. Esa palabra maquinar, entonces mira, pues yo aquí te voy a dar dos significados, porque dice la palabra que la mente que maquina. Vamos a regresar al título. Decía ahí, corazones que maquinan pensamientos inicuos. Entonces aquí, hermanos, vemos que hay mentes que lastimosamente maquinan pensamientos inicuos y estos son aborrecibles. Esto lo aborrece el Señor. Entonces vamos a entrar a un poquito verlo. Esa palabra maquinar, según la palabra, vemos, hermano, que es la palabra harash, del hebreo 2790. Esa es la palabra maquinar. Y yo te quiero hoy, con la palabra del Señor, mostrarte, hermanos, que nuestra mente es tan poderosa, hermanos. Mira, nuestra mente es un regalo de Dios. Realmente, hermanos, es algo que Dios nos dio, hermanos. Mira, en tu mente y en la mía, nosotros hacemos tantos procesos, hermano. Que dicen por ahí que es la computadora más avanzada, hermano. Una computadora que tal vez ni el hombre va a poder copiar porque somos una invención de Dios, somos un regalo de Dios, hermano. Pero entiendo que lo que nosotros maquinamos, hermano, lo que son nuestros pensamientos, ese maquinar significa pensamientos.
hermano, entiendo que los pensamientos que tú y yo tenemos, eso va también a significar cuán agradables o desagradables podemos ser delante de Dios. Esa palabra maquinar, hermanos, entendemos que significa grabar, significa fabricar. Mira qué tremendo. Entonces, hermano, nuestra mente es una fábrica. Así, hermanos, como una buena mente, hermanos, puede ser una fábrica de buenas ideas, hermano, puede ser una fábrica de cosas impresionantes. Porque fíjate, hermano, había una frase que a mí me gustaba mucho en el mundo, que era que la necesidad es la madre de la inventiva. A mí esa frase me gustó, creo que algún maestro me la dijo alguna vez, y a mí se me quedó muy grabada. Y fíjate, hermano, que yo la compartía porque es muy real. O sea, cuando una persona tiene necesidades, lo que provoca es poner su cerebro a trabajar. Que el cerebro, hermanos, empiece a trabajar con tal de conseguir una idea para poder solucionar el problema que tienen delante de ellos. Y por eso dice que entonces la necesidad. Si nos damos cuenta, hermanos, grandes inventos que tenemos en este momento, que para nosotros es algo tal vez del día a día, hermanos, han sido a raíz de carencias que los nuestros en años pasados no tenían, hermano. Pero como nosotros ahora casi lo tenemos casi todo, digo casi todo porque falta mucho, no nos damos cuenta, hermanos, de las carencias que anteriormente había. Ahora, hermano, estamos en una cúspide de la tecnología, tenemos internet, hermanos, tenemos tantos medios, pero ahora ponte a pensar tú, yo a veces le cuento a mis hijos, cómo cuando yo era joven, cómo han venido cambiando los tiempos, hermano, cómo los celulares, cómo los medios de comunicación han ido cambiando, y todo esto ha sido a raíz, hermano, de una necesidad. Entonces la necesidad ha provocado, hermano, que el cerebro de estas personas se ponga a trabajar, hermano, y han logrado gestar unas ideas impresionantes. Cosas, hermanos, que uno dice, ¿de dónde nació eso? Pero desde el punto de vista negativo, también, hermano, una mente también es impresionante, hermanos, para poder crear, formar y, como dice aquí la palabra, fabricar cosas realmente que a Dios no le agradan en ningún sentido, hermano. Así como tu mente puede ser, hermano, un lugar de inventos, un lugar de bendiciones, un lugar, hermano, donde Dios puede poner palabra, revelación, hermano, un lugar donde Dios puede poner alabanzas nuevas, hermano, donde Dios puede poner unas cosas tremendas. También trabajado por el enemigo puede ser un lugar donde en lugar de ser de bendición, sea una fábrica de maldad y de iniquidad. Entonces aquí, hermanos, vemos que esa palabra también significa ser sordo. Entiendo entonces, hermanos, que también el tener una mente que maquina maldad puede provocar que llegue a ser sordo para poder escuchar la palabra del Señor. Entonces, mira bueno, aquí tengo otra cosa. Decía la palabra, la mente que maquina pensamientos inicuos. Esa palabra inicuo es la palabra del hebreo aben, y significa maldad. Entonces, un momentito, solo voy a quitar por aquí una sillita. Amén. Perdón, hermanas. Regresamos. Mira esa palabra, inicuo. Es la letra H205. Y te dije hace un momento que significa maldad. Entonces, ahí, hermano, yo creo que vamos entendiendo un poquito lo que significa la maquinación y qué tipo de maquinación es la que Dios aborrece. Hermanos, aquí dice la palabra que la maquinación o la formación de pensamientos de maldad, de pensamientos, hermanos, de depravación, de pensamientos idólatras, hermanos, de pensamientos de iniquidad, hermanos, dice por acá también de injusticia. Hermano, hay personas que maquinan injusticias en sus mentes. Hermanos, hay personas que maquinan pensamientos de maldad. Fíjate, hermano, cómo hay personas que en lugar de estar, hermano, pensando en las cosas de Dios, se mantienen maquinando, hermano, cosas perversas para afectar a otros. Y ¿sabes qué es lo peor, hermano? De muchas veces de hijos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, esa palabra inicuo significa maldad. Entonces, hermano, si nosotros prestamos nuestra mente para estar pensando cosas de maldad,
Si nosotros, hermanos, prestamos nuestra mente para estar pensando cosas de depravación, hermanos, entonces, lastimosamente, estamos siendo aborrecibles delante de nuestro Señor. Con esto lo que te quiero decir, hermano, es que tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que pedirle al Señor, hermanos, para que podernos poner el yelmo sobre nuestra cabeza, hermano, hermana, y que los dardos del enemigo no puedan entrar en ella. Que tus pensamientos, que los míos, hermanos, sean de bendición, hermano. Mira, una mente limpia, decían por ahí que una mente desocupada es taller del enemigo, y yo creo que es muy cierto. Hermanos, que en estos días de cuarentena, en lugar de estar, hermanos, maquinando maldades, en lugar de estar maquinando depravaciones, hermanos, podamos estar, hermanos, pensando qué vamos a hacer de aquí en adelante para poder ser mejores. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante, hermano? Mira, en lugar de estar pensando cosas injustas, mejor pensando cómo podemos ser más justos delante de Dios, hermano, y ser agradables delante del Señor. Proverbios capítulo 6, verso 14, dice acá, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Siembra las discordias, hermano. Entonces, mira, hermano, mucho cuidado con esto. Hay personas que tienen perversidad en su corazón. Hay personas, hermanos, dice aquí la palabra, que andan pensando en mal todo el tiempo, hermano. Mira, aunque tú no lo creas, pero ¿sabes dónde está lo delicado, hermano? Es que recuerda que tú y yo no podemos ver las mentes. Hermanos, por más que querramos, hermano, el único que puede ver las mentes y los corazones es el Señor. Entonces, tú no sabes lo que una persona piensa. Tú no sabes lo que hay en el corazón de una persona. Hermano, como hijos de Dios, lo más que podemos hacer es rogarle al Señor su discernimiento para poder ir, hermano, ver más allá, para podernos cubrir delante de la presencia del Señor. Pero, hermano, así que en el nombre de Jesús vamos a sacar toda maldad, vamos a sacar toda depravación de nuestros corazones, hermanos, y de nuestras mentes para no ser desagradables a Dios, sino que ser agradables delante de su presencia. Salmo 59, 5 dice la palabra del Señor: Tu Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Fíjate, hermano, que aquí dentro de la palabra inicuo o pensamientos de iniquidad, también nos damos cuenta, hermano, que el ser traidor también son, hermanos, pensamientos de un inicuo. El ser traidor nos lleva a ser inicuos. Hermanos, digamos, el ser traidor de Dios, el traicionar a Dios, el ser infieles a Dios, hermano, eso va a provocar que nuestra mentalidad se vaya degradando cada vez más hasta el punto de llegar a tener una mente inicua y llegar a tener una mente, hermano, maquinadora de malos pensamientos. En el libro de Proverbios capítulo 6, verso 12, dice la palabra: la persona indigna, el hombre inicuo es el que anda con boca perversa. Hermano amado, mira, hay personas que ya no solamente piensan, hay personas que ya no solamente maquinan, sino que ya lo andan diciendo. Recuerda que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, hermanos amados, hay que estar bien atentos con lo que la gente habla. Mira, hermano, no te dejes engañar en estos tiempos que estamos viviendo, sino que oyendo a las personas hablar, tú te vas a dar cuenta de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Y en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 9 dice: Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces mira ese tema. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Cómo podemos nosotros entonces, hermanos, poder venir y si hemos tenido en algún momento una mente perversa, una mente que maquina maldades? Dice aquí la palabra que lo que tenemos que hacer es entonces, hermanos, amar la justicia. Si amamos la justicia, entonces vamos a tener pensamientos de justicia. Vamos a dejar, hermanos, de estar maquinando maldades. Vamos a dejar de estar pensando, hermano, en cómo hacerle daño a un hermano. Vamos a dejar de estar pensando, en el caso de los esposos, cómo engañar a la esposa, cómo hacerlo bien para que no se dé cuenta. O en el caso tal vez de las esposas, algún caso parecido, ¿verdad? Hermano, entonces mira, la mente es tremenda. Lo que tenemos que hacer, según la Biblia, hermano, es no permitir
que el enemigo tome el control de nuestras mentes, sino que, hermanos, batalla. Recuerda que la palabra dice que Dios no nos ha dado un corazón cobarde, sino que, hermanos, el Señor nos ha dado un espíritu poderoso en Él, hermanos, para poder venir y tener nuestros pensamientos a la mente de Cristo. O sea, que Dios nos dé su mente, la mente del Señor Jesús, hermanos, para que el enemigo no pueda tener control de nuestras mentes. Y de esta manera, hermanos, vamos a lograr vencer. En lugar de tener pensamientos de injusticia, vamos a tener, hermanos, vamos a amar la justicia. Y el que ama la justicia, entonces al mismo tiempo está aborreciendo la iniquidad. Y recuerda que la iniquidad es una práctica del pecado. Amén. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo está avanzando. El otro del cual te quiero hablar son de los pies presurosos para correr al mal. Esa palabra presuroso es la palabra majar. Significa fluir fácilmente. Fíjate, hermano, qué tremendo. El correr presuroso, los pies presurosos, son pies, hermanos, que fluyen. Mira cómo es eso, pero no fluyen en lo de Dios, no fluyen en la presencia, no fluyen, hermano, en la bendición, no fluyen para predicar la palabra, no fluyen para bendecir, sino que dice que fluyen fácilmente, hermanos, para hacer la maldad. Hay personas, hermanos, que se prestan, que tienen una facilidad para mentir. Hay personas que tienen facilidad, hermanos, para idear cómo poder hacer caer a otros. Hay personas que tienen fluidez, hermanos, para que de su boca, hermanos, salgan unas condenaciones, maldiciones, mentiras, hermanos. Y esto dice la palabra, que eso es condenado por nuestro Dios. Hermanos, mira, esta otra característica es otra característica de la perfección, hermano, de lo aborrecible de Dios. Hermano, que si, mira, pues lo que te quiero decir esta noche es de que si algo nos vamos a volver expertos, hermanos, si en algo nos vamos a volver perfectos, va a ser en la presencia, en la gloria, en la palabra, hermano, de nuestro Dios, pero no en las cosas aborrecibles por el Señor, sino que lo que te quiero decir hoy, hermano, es que nos volvamos expertos en agradarlo, en enamorarlo a Él, hermanos, expertos en la palabra, porque la palabra dice que tenemos que ser certeros con la espada, hermano, y recuerda que la espada es la palabra del Señor, hermanos, que cuando el diablo se te quiera aparecer, hermano, tú puedas con la palabra, como lo hizo Jesús, decirle los versos, hermanos, necesarios para que Él salga huyendo de tu vida. Pero lastimosamente algunas personas, en lugar de volverse expertos en eso, hermanos, se vuelven expertos en temas de maldad. Hermanos, mira, hay hijos de Dios que son expertos en cosas de mal. Hermano, y yo te pregunto, ¿y cómo piensan que van a ser agradables? ¿Cómo? Y otra pregunta, ¿cómo no les da temor, hermano? Si nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios poderoso, hermano. Entonces mira esa palabra majar, fluir fácilmente, pero te lo vuelvo a reiterar, no en lo bueno, sino que para lo malo. Apresurarse, hermano, apurarse, diligencia, hermano. Entonces, ¿sabes qué entiendo? Que hay gente que es diligente para el mal. Hermanos, algo que te tengo que compartir. Cuando nosotros vemos el tema, hermanos, de las personas que practican la maldad, hermanos, tristemente, muchas veces son más diligentes que nosotros. Hermanos, cuando tú ves a la gente que practica las cosas de la oscuridad, hermano, ellos sí oran muchas veces más a sus potestades que lo que nosotros lo hacemos realmente con el que creó la oración, hermanos, que es nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, las tinieblas son más diligentes, son más exactas, hermanos, buscan más las cosas perversas de lo que tú y yo buscamos realmente las cosas de Dios, hermano. Hermanos, este no es tiempo para ser haraganes en lo de Dios. Este no es tiempo, hermanos, para volvernos, perdona que te lo diga de esta manera, pero esto no es tiempo para que nosotros voy a aprovechar para separarme de la iglesia. No, hermanos, no es tiempo para eso. Es tiempo para que busques más de Dios, para que en el tiempo extra que tal vez tengas, hermano, tal vez ahí en tu hogar, busquemos la presencia del Señor, para que tus pensamientos estés constantemente viendo cómo podemos acercarnos más a Dios, hermano, en lugar de apresurarnos o de ser diligentes para las cosas malas. Fíjate, hermano, que algo que Dios ponía muy fuerte en mi corazón es que hay veces que tú y yo hacemos cosas que tal vez
no son tan buenas. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿por qué para muchas veces hacer cosas malas? O tal vez no tan malas. Pero ¿por qué para ver una película? Mira lo siguiente. ¿Por qué para ver una película? ¿Por qué para practicar algo que nos guste? Hermano, le podemos dedicar cuanto tiempo necesario sea, pero para las cosas de Dios no. Fíjate, pues esa es una pregunta bien, por lo menos yo me la hago constantemente, hermano. ¿Cómo puedo ver dos horas de una película, pero no puedo estar tanto tiempo tal vez leyendo la palabra? Tal vez no puedo aguantar tanto tiempo orando, pero con el celular podemos pasar, hermanos, horas y horas revisándolo, viendo lo mismo, viendo memes, viendo chistes, viendo videos, hermanos, que tal vez no nos edifican en mucho. Pero qué poco, hermano, le dedicamos nosotros a lo de Dios. Hermanos, te lo vuelvo a repetir, Cristo viene pronto. Hermanos, no es tiempo para estarlo malgastando. Y aquí viene otra vez el tema de lo que te dije hace un momento. Malgastar el tiempo. También Dios, hermano, nos va a pedir cuentas de eso. También dice por acá, hermano, prontamente. Así que Dios nos ayude, hermano, y que nos guarde para no realizar esto. Y la palabra maldad, según aquí, porque decía pies presurosos para la maldad, es la palabra ra, del hebreo 74:51, y significa malo. Entonces mira los significados de la palabra maldad. Está la palabra malo, o sea, la maldad como tal. Avaro. La avaricia, hermanos, también aquí lo denota como una persona malvada. La calumnia, hay personas que son calumniadoras. Eso también la palabra lo amarra dentro del tema de la maldad. Otra vez el tema de la depravación, el tema de la destrucción. Hermanos, hay gente que no puede construir. Hay personas que en sus manos no tienen la facultad todavía para bendecir, para crear. Va un poco a la palabra en el tema de la mujer, donde dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia. Entonces la necedad, hermanos, entiendo entonces que esa necedad viene a raíz de la maldad, y que esa maldad le provoca tener manos destructoras en lugar de tener manos, hermanos, que fabriquen, que construyan bendición de Dios. Por eso, hermano, una persona mala no puede construir un hogar feliz. Una persona malvada, hermanos, no puede construir algo hermoso para Dios, o no puede construir una buena vida, o no puede construir, o no puede formar buenos hijos, porque la maldad, hermano, es una fuerza destructora que lo que va a hacer es arrasar todo a su camino. También vendría siendo la palabra que significa malicia, perversidad o perverso. Entonces, hermanos, yo creo que con todo lo que te voy hablando, hermanos, yo creo que algo que Dios realmente no soporta es el tema de la maldad. Recuerda, hermanos, que como hemos sido enseñados, no sé si tú le has dedicado un tiempo a la palabra, o si has estado viendo también las predicaciones que también el apóstol ha estado dando. Ha estado hablando mucho, hermanos, con respecto al tema de la iglesia Filadelfia. Y una de las cualidades de la iglesia Filadelfia, hermano, es el nombre, que significa el amor entre hermanos. Hermanos, entendemos entonces que lo contrario al odio, a la maldad, vendría siendo el tema del amor. Hermanos, que Dios nos guarde. Mira, pues que Dios te cubra a ti y a mí, hermanos, de no caer en alguna temática de maldad. Y la maldad, hermano, la desencadenan muchas cosas. La amargura, la envidia, el odio que puede haber dentro de un corazón. Pero mira, pues hoy es un buen día para que tú le pidas a Dios que Él que te saque todo eso que no sirve. Y que en lugar de tener maldad, en lugar de tener mentira, en lugar de tener falsedad, hermano, en lugar de tener tantas cosas, podamos tener un corazón amoroso. Y un corazón amoroso y noble, hermano, va a ser un corazón bien visto por Dios. Ayer te hablé un poco de la humildad también. Mientras más humildes seamos, más agradables vamos a ser para el Señor. Y también te quiero hablar del testigo falso. El testigo falso dice acá que habla mentiras. Esa palabra, hermano, falso, es la palabra sheker, y significa una falsedad, engañador, fingidamente, o traición. Y acá, pues ayer yo también te hablaba un poco sobre el fingir. Hermanos, no podemos ser hijos de Dios que finjamos. No podemos fingir la presencia, no podemos fingir el amor.
Hermano, hay gente que lo hace, pero nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a fingir que tenemos una relación con Dios, pero es que es una relación hipócrita, pero que delante de Dios realmente no tenemos ninguna relación con Él. Hermanos, si tú y yo fingimos, va a llegar el momento en el cual tenemos que ser arrebatados, hermano, y tristemente van a haber muchos casos de personas que se van a quedar, de hijos de Dios, porque vivieron una vida de fingir las cosas de Dios. Hermano, el amor, la pasión hacia Dios, hermano, no es algo que se pueda fingir. Pero si hay gente que finge cosas en las cuales ellos pueden hacer parecer cosas que realmente no tienen en su corazón. Y por último, quiero tocar el tema, me apuré para poderlo terminar, tocar el tema sobre el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí pues no tengo ningún verso, pero sí te tengo que decir lo siguiente, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermanos, de no ser hallados en nosotros alguien que siembre discordia, que siembre el odio entre hermanos, que en lugar de venir y trabajar por el amor mutuo, hermanos, lo que hagamos sea sembrar el odio, sembrar, hermanos, la división. Recuerda que un hijo de Dios jamás va a dividir. Un hijo de Dios, hermanos, jamás va a restar. Nosotros como hijos de Dios tenemos la habilidad para sumar y multiplicar las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Así que yo pues deseo darte esta palabra. Hoy sí la terminé, gracias a Dios. Le di rápido, hermanos, pero estas 7 características negativas, hoy te las hago llegar, hermanos, para que de aquí en adelante podamos pedirle a Dios ser agradables. Que hermanos, que podamos ser personas íntegras delante de Dios. Que podamos tener un corazón noble, hermanos, que podamos descartar de nosotros, de nuestra boca, la mentira, que podamos descartar de nosotros la maldad, que podamos, hermanos, descartar de nosotros, hermanos, la división, y que en lugar de esos, hermanos, sembremos el amor hacia Dios, hermanos, y también el amor entre los hermanos. Amén. Así que Dios te bendiga, hermano. Una gran bendición estar reunidos por este medio. Sabes que te bendigo en el nombre de Jesús. Medita esta palabra, trabaja en ella y sé diligente. Ya no seamos diligentes para lo malo, aprendamos a ser diligentes para lo bueno. Aprendamos, hermanos, a ser esforzados y valientes, como la palabra nos dice. No temerosos, hermanos, ni personas de maldad, sino que ser hijos de Dios como tales. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a no derramar ninguna sangre inocente y que en lugar de ser desagradables o aborrecibles, podamos ser agradables a Dios. Así que permíteme bendecirte, permíteme orar por esta palabra y que de aquí en adelante pues el Señor nos permita vivirla, cumplirla y trabajar y vivir en ella. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo en esta noche por permitirme, Señor, poder terminar este tema, entregarlo a tus hijos e hijas, Señor. Ayúdanos a poder ser mejores. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos embajadores tuyos, Señor. Descarta esas 7 características, Padre. No queremos ser aborrecibles, queremos ser aceptos a ti, Señor. Queremos ser agradables. Queremos, Padre, que tú te sientas orgulloso de nosotros. Que podamos, Señor, formar una sonrisa en tu rostro. Que tú te puedas sentir, Señor, satisfecho con nuestra vida, con nuestro caminar. Señor, dame un corazón noble, dame una mente noble, Señor. Dame una mente, Señor, que descarte toda maldad. Señor, límpianos de toda maldad y danos un corazón fiel, amoroso, Señor, en el nombre de Jesús. Y que dejemos, Señor, ayúdanos a dejar de ser diligentes para lo malo y ayúdanos a ser diligentes para lo que es tuyo, Señor. Te lo pedimos y clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Es un gran gusto para mi persona el poderme acercar a ti por este medio. Amén.
Bendiciones para tu familia, hermano, y a echarle ganas esta nueva semana. Y recuerda que aunque el panorama cada día se ponga tal vez peor en el mundo, eso nos recuerda que el Señor viene pronto. Bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración